corresponde el turno a la defensa para hacer sus alegatos, su alegato de clausura. Lo escuchamos, señor juez. Espérate un momentito. Gracias, señoría. Alonso, espérate un minuto, por favor. Ya. Espérese un minutito. Sí, ahora sí. Comience. Gracias, magistrado. Hay un concepto, señorías, que va a ser relevante a la hora de valorar la prueba que se ha rendido en el transcurso de este juicio. Y ese concepto dice relación con la percepción de peligro, que se va a repetir, señorías, y se ha repetido en diversas de las declaraciones que hemos escuchado, tanto de testigos, peritos, incluso de una interpretación que puede hacerse de los videos que hemos visto durante estos 13 días de juicio. Y ese concepto de percepción de peligro, señoría, es lo que va a permitir explicar razonablemente qué es lo que ocurrió la tarde del 10 de noviembre del año pasado. En ese sentido, señoría, es abundante la prueba, había sido una promesa planteada por el Ministerio Público, nosotros también aportamos en aquello e hicimos hincapié en los distintos elementos de juicio sobre los cuales debe razonar el tribunal, particularmente en lo que dice relación con la experiencia, con principios lógicos y, por cierto, con los conocimientos científicamente afianzados. Por eso llama la atención, señoría, de lo que existió en un primer momento en el papel, podríamos decir la formación del equipo en términos futbolísticos, y lo que en definitiva rindió ese equipo en la cancha, que es justamente el análisis que tenemos que plantear al día de hoy. Y claro, el paralelismo, señoría, el parangón futbolístico que se pueda plantear, quizás se explica en el contexto que hemos estado en los últimos días, por lo menos los que somos aficionados a ese deporte, y creo que hay varios aspectos que resultan relevantes y que se pueden cotejar en ese sentido para un mejor entendimiento, quizás algo más didáctico. Pero no es el único paralelismo, señoría, no es el único análisis que debemos realizar a juicio de la defensa, toda vez que son varios los aspectos que se han comprometido en este caso, no solamente desde el punto probatorio, sino que quizás más importante que aquello desde la perspectiva de la subsunción, la aplicación del derecho, porque en esa etapa estamos ahora, ya no estamos rindiendo pruebas, estamos hablando de cómo jurídicamente podemos interpretar y darle un valor a aquellos hechos que han quedado asentados una vez rendida la prueba, lo cual, por cierto, no implica un análisis pormenorizado ni una reiteración de lo que ha sido esa rendición de pruebas, señoría, que no solamente sería inútil, sino que sería agotador. Y por otro lado, señoría, se requiere justamente hacer esta aplicación jurídica a los conceptos que se han vertido. Y es relevante, señoría, tomar en cuenta cómo nosotros nos aproximamos al conocimiento, cómo nosotros nos aproximamos a los hechos, señoría, y cuáles son los objetos a través de los cuales se analizan estos hechos o se construye realidad. Sabemos, señoría, que un juicio es una mirada en retrospectiva respecto de lo que logramos establecer ocurrió un día determinado, de acuerdo con determinadas o ciertas parcelas de realidad o con ciertas fotografías, señoría, de un determinado momento. Ejemplo que, por cierto, al caso es absolutamente atingente. Y en ese sentido, señoría, debemos valorar también cuál es la pertinencia de la prueba y la experticia de quienes nos han traído los conocimientos al día de hoy y qué es lo que podemos sacar en limpio, en definitiva, de aquello. Llama la atención, y llamó la atención desde un principio, señoría, que en este procedimiento, salvo las primeras diligencias, no hayan sido realizadas por personal especializado. Porque la carátula de la causa, señoría, como lo hemos escuchado muchas veces, dice relación con dos supuestos homicidios.
Y cuando yo hablo de homicidio, señoría, lo correcto, lo habitual e incluso lo necesario es justamente que esa investigación sea dirigida, realizada y culminada por personal especializado en ese sentido. No por una cuestión de etiqueta, señoría, no por una cuestión de nombre, sino que por una cuestión de conocimiento, de especialización. Cuestión que es connatural la evolución humana, señoría, de cualquier tipo de conocimiento. Y por eso que llama la atención, y destaco este punto, señoría, el cómo esta investigación es realizada en definitiva por el servicio de búsqueda de vehículos. Cuando a mí me duele la espalda, señoría, o cuando tengo una lesión o cuando tengo una fractura, lo que uno hace es justamente ir al traumatólogo y no al oculista. Por muy buen oculista que sea, no va a poder solucionar mi problema de fractura o mi problema vinculado con la espalda, señoría. Y en este caso ocurre lo mismo. Mandamos a investigar respecto de un homicidio a personas que se dedican a buscar autos. Pido disculpas, por cierto, por la simplificación, pero en definitiva es eso. Se le encarga la investigación respecto de homicidios a personas que se dedican a robos y búsqueda de vehículos. Y eso tiene un correlato, señorío, tiene una consecuencia respecto de la calidad de la prueba que se ha rendido en el presente juicio. Porque, como es posible advertir, el tribunal también lo advirtió en una etapa temprana de la rendición de la prueba, esta es dirigida casi de manera única, autónoma y exclusiva por el capitán Guzmán. Y me voy a detener solamente en un par de puntos, señoría. De acuerdo con los planimétricos que se realizaron y que se expusieron ante el tribunal, los puntos de referencia los entrega el capitán Guzmán. Y sabemos que eso entra en franca contradicción, incluso en cuanto a la posición de la persona que dispara, señoría, en cuanto a la posición de la víctima, el señor Ahumada, en cuanto a las distancias y en cuanto a la mayoría de la información con la prueba documental, con los otros medios de prueba, con los videos, señoría, y por cierto con las declaraciones dadas por los demás participantes en este procedimiento. Particularmente me refiero a la declaración, o declaraciones, en este caso preciso hablarlo en términos plurales, del señor Ahumada. Y en ese sentido, señoría, y siguiendo con este paralelismo futbolístico, podríamos decir que esta jugada analizada prima facie requiere un análisis secundario que podríamos denominar de videoasistencia referil, el VAR. O sea, no solamente tenemos, señoría, en este caso una referencia a lo que nos vienen a decir los testigos y las contradicciones que existen entre ellos, a una puesta en escena, señoría, literalmente donde faltan elementos, sino que además es necesario compararlo con las imágenes que se nos han ofrecido en el presente juicio. Y ya encontramos esa contradicción entre las pruebas a las cuales ya he hecho referencia. Por cierto, señoría, esta percepción de peligro a la cual he hecho mención con anterioridad se extrae de la totalidad de los antecedentes a los cuales hemos referido ya de manera previa. Y lo podemos conducir, señoría, ya entrando en materia técnica, jurídica, justamente en elementos de intimidación, donde sabemos, señoría, que de acuerdo con buena parte de la doctrina y también de la jurisprudencia, señoría, la mera circunstancia de ser más las personas que están realizando estas labores intimidatorias, señoría, provoca justamente esa intimidación. Y dice relación o se vincula directamente con la percepción de peligro a la cual ya hemos hecho referencia. Y es relevante, señoría, tomar en consideración en este aspecto lo que son las reacciones en masa, las reacciones gregarias, en definitiva, que puede tener una cantidad importante de personas. Es un hecho que ha quedado meridianamente establecido, señoría, la cantidad de personas que se encontraban en esa esquina del retorno, señoría, en Ignacio Carrera Pinto, las personas que se encontraban en la calzada. Podemos hablar de 300, podemos hablar de 100, todos dieron números más o menos distintos, pero lo que está consensuado, señoría, es que era una gran cantidad de personas que se encontraban en el lugar. Doña Valeria Silva, señoría, nos indicó desde una posición privilegiada de una persona que está en el lugar habitualmente desde hace 6 años, señoría, y que vio la cronología completa
de estos hechos, qué fue lo que ocurrió ese día y cómo se fue modificando el comportamiento de las personas. Respecto de un hecho, señoría, que como lo advertimos en la apertura, actualmente es considerado delito, es decir, el legislador a propósito de este tipo de situaciones donde se mueven autos, señoría, donde se impide el paso, donde se corta la libre circulación, en definitiva, y se amenaza con agredir a las personas que no cumplen con esta instrucción, justamente hay un bien jurídico que merece protección, el legislador así lo entendí y por lo tanto lo ha sancionado con posterioridad. Pero más allá de eso, señoría, y no me quiero detener mayormente en estas circunstancias, como que don Sebastián Valdés abrió la puerta del vehículo de mi representado, señoría, como que los testigos no son contestes en orden a cuál fue la posición en que él se encontraba, como la circunstancia de haberle arrojado especies, como la circunstancia de escucharse nítidamente en el video, hijo de perra, mátenlo, previo al disparo, como lo indicaron los testigos, señoría, y como aparece claramente en dicha grabación. Es menester tomar en cuenta que en este caso tampoco nos sirve el VAR. Y claro, suena incluso cómico después de lo que hemos vivido futbolísticamente en los últimos días, señoría. Tenemos una primera aproximación, digamos, la imagen en vivo, tenemos la segunda aproximación, que es la perspectiva de este video asistencia, con lo que se nos ha aportado como información, pero aún quedan elementos, señoría, que no han sido considerados, que forman parte de la prueba que se rindió en este juicio, señoría, y que no han sido tampoco puestos en cuestión por los contradictores, señoría. Y vuelvo en este punto a la referencia al conocimiento científicamente afianzado y a la prueba documental. Porque si bien pueden existir dudas, señoría, respecto de la trayectoria del disparo, y me refiero particularmente a aquel que afectó el cuerpo del señor Ahumada, señoría, lo cierto es que las versiones que se han entregado en el juicio son distintas. Uno nos dice que disparó a través de la ventana al señor Coven, y un disparo directo que le llega en la pierna y que por esta posición que él habría adoptado, que por cierto no aparecía en ninguna parte previo al juicio, ni siquiera en el informe del doctor Tepper, señoría, le habría producido esta trayectoria intracorporal de carácter ascendente, en una posición distinta a la posición anatómica, de acuerdo con los mismos dichos del doctor mencionado. O que puede haber rebotado en el piso, señoría, o que si el disparo fue hacia abajo, descendente, como lo indicaron otros peritos, comillas, presentados por parte del Ministerio Público. No hay claridad respecto de aquello. Pero hay un hecho que es incontrastable, señoría, un hecho del cual no se han hecho cargo y un hecho que forma parte justamente de la prueba que se rindió, y es que en este momento, señoría, en este preciso momento, en el cuerpo del señor Ahumada hay un trozo de proyectil. Y eso da cuenta, señoría, justamente como lo indicó don Sebastián González, de una de las posibilidades a las cuales él hacía referencia: que se haya interpuesto un cuerpo entre el disparo, señoría, entre el cañón del arma, en definitiva, y el cuerpo de la víctima. Toda vez que no existen, y también hubo prueba documental vinculada con aquello, señoría, evidencias dentro del cuerpo que el proyectil haya golpeado con un elemento duro, hueso, al interior del cuerpo del señor Ahumada, señoría, que haya permitido este desmembramiento del proyectil. ¿Qué cosa lo explica? Términos físicos, señoría, justamente este impacto previo en la calzada o en la vereda, porque la verdad es que no lo sabemos. Y eso es conteste, señoría, y no está explicado por el doctor Tepper, no está explicado por estas supuestas pericias balísticas, señoría, realizadas por un planimétrico y un investigador criminalista, y tampoco está explicado, señoría, suficientemente con ninguna circunstancia distinta a aquella que nos indica don Sebastián. Es un hecho indesmentible, independiente de la posición, señoría, independiente de la distancia, independiente del rebote, independiente de muescas más o muescas menos, señoría. Lo cierto es que al interior de ese cuerpo existe un trozo de proyectil, y eso es conteste, señoría, justamente con la información que él ha aportado de un rebote en el exterior. Y eso, por cierto, tiene un impacto en el dolo, señoría, que se exige en este caso, porque no vamos a entrar en la discusión de si existen o no existen disparos disuasivos para la policía, porque eso es impertinente.
Aquí no estamos hablando de policías efectuando disparos disuasivos ni participando en manifestaciones, estamos hablando de personas comunes y corrientes, señoría, que ante esta percepción de temor, esta percepción de peligro, esta percepción de miedo que no solamente sintió el señor Cohen, señoría, sino que la mayoría de la gente que se encontraba habitualmente en el sector de Reñaca, y podrá tener algún componente de carácter social, señoría, pero la verdad es que el miedo es el miedo. En definitiva, determina la realización de determinadas conductas. No existe una explicación distinta. Es más, señoría, se ha reconocido por el señor Labrín, perito ampliamente conocido en el tribunal, señoría, lo que indica la literatura respecto de estos disparos de corta distancia o la huella que esta puede dejar o halo carbonoso, señoría, tatuaje, etcétera. No voy a caer o no voy a ahondar mayormente en estos elementos, toda vez que incluso la otra pericia realizada por el Ministerio Público respecto de la ropa que llevaba el señor Ahumada ese día, el pantalón, también da cuenta, señoría, dentro de una de las dos posibilidades a las preguntas que le hace el Ministerio Público, es que el proyectil haya impactado previamente contra otra superficie. Y como he dicho, el único elemento cierto se encuentra justamente dentro del cuerpo del señor Ahumada. En ese sentido, señoría, no vamos a ahondar mayormente en el contenido del resto de la prueba, pero sí es relevante cómo esto impacta, y a nuestro entender impactaba desde un comienzo, en la formulación de cargo. Porque resulta evidente, señoría, de la sola lectura de la acusación del Ministerio Público, la inexistencia de ciertos elementos normativos típicos vinculados con el delito o los supuestos delitos de homicidio que impiden, por una cuestión de congruencia en los términos que lo indico, señoría, configurar un delito de homicidio. No se habla del ánimo homicida en ninguna parte de la descripción de hechos, ni en el caso del señor Ahumada, ni en el caso del señor Molina. Lo que se describe son lesiones. Lo que se ha acreditado en este caso, señoría, son lesiones. Ya se podrá establecer, de acuerdo con la documentación que se ha incorporado, señoría, con el hecho de que el señor Ahumada fue dado de alta a las 11:15 de la noche, con la circunstancia de las curaciones y el contenido del dato de atención de urgencia, se podrá determinar en consecuencia si se trata de lesiones graves o de lesiones menos graves. Pero son lesiones. Eso es lo concreto. No hay una descripción típica tampoco que sin afectar la congruencia permita justificar la existencia de homicidios frustrados. Ni en el caso del señor Ahumada, ni mucho menos en el caso del señor Molina, donde todos se han apoyado para establecer este supuesto ánimo homicida o suerte de buena fortuna, señoría, en una pericia de oscilación que realizaron los funcionarios de la OCAR sin siquiera tener un perito balístico, sin tener, en definitiva, medidas concretas, señoría, y sobre la base de mera especulación. Mera especulación. Sin considerar, por cierto, señoría, en este segundo evento, en esta segunda detención, la persona desconocida, que incluso se menciona en la acusación, señoría, que en los videos se advierte claramente estaba arrojando objetos contundentes a mi representado, señoría, al momento de efectuarse estos segundo y tercer disparos. Respecto del último, señoría, si es que existió, este se realiza una vez que se ha impactado con un elemento contundente también en el vidrio del copiloto de la camioneta, señoría, y es posterior a aquello, efectivamente corresponde a una reacción y no a una acción agresiva. Y en ese sentido, señoría, tampoco es posible determinar con certeza que dicho disparo haya existido, toda vez que pocos momentos después de la ocurrencia de los hechos, señorías, se efectuaron pruebas científicas nuevamente al interior de la camioneta, en asientos que son de un material que puede mantener huellas respecto de los posibles disparos, señoría, que se debería haber realizado a pocos centímetros de los asientos, señoría, y ahí no se encuentra nada. Y tampoco elementos que permitan suponer de manera certera que estemos en presencia de una situación de disparo dentro de la camioneta. En ese sentido, señoría, no tenemos prueba suficiente para dar por acreditado ese cuarto disparo al cual hemos hecho referencia. Respecto a la actitud procesal que ha tenido mi representado en estos hechos, señoría, lo cierto es que
ha sido de absoluta colaboración, incluso de entrega voluntaria en el momento en que llegan los funcionarios de la Policía de Investigaciones a su domicilio sin órdenes, señoría, en una situación que no podría considerarse sin la realización de diligencias como de flagrancia. Mi representado, señoría, fue fácilmente ubicado porque él se encuentra casado y eso está inscrito en el registro civil. La tenencia de armas también es un hecho que se encuentra regularizado, señoría. La inscripción y el control de la Dirección General de Movilización Nacional o la autoridad fiscalizadora también da cuenta, señoría, de que todo lo que ha hecho el señor Covín a su edad, señoría, resulta legal, inscrito y de acuerdo con las normas y que así lo establecen. Mucho caudal, señoría, se ha hecho con esto de compra 500 municiones días antes de los hechos. Pero lo cierto, señoría, es que el señor Zavala dejó bastante claro, y esa es la normativa que existe en este momento en el país, que en realidad 500 municiones, señoría, de las cuales solo 50 eran .40 y de las cuales solo 4 se ha podido demostrar en esta investigación que fueron disparadas el día de los hechos, señoría, las circunstancias a las cuales ya hemos hecho referencia, no es nada, o es una cantidad bastante inferior, señoría, respecto de las 3.000 que podría haber comprado, autorizadamente y previa orden visada por la autoridad fiscalizadora. Por lo tanto, no hay ningún comportamiento antinormativo en lo que ha realizado mi representado y de hecho estas mismas inscripciones, señoría, han facilitado la investigación, así como también el permiso que ha dado a los mismos funcionarios para ingresar al domicilio, señoría, la entrega voluntaria, como todos los funcionarios de la PDI lo indicaron, de las armas, incluso con un eventual, no hay certeza de aquello, pero señalamiento de cuál es el arma que se habría utilizado, que por cierto coincide con el casquillo que fue el único periciado por el señor Labrín, que corresponde justamente a la pistola Sig Sauer 229 o P229. En ese sentido, señoría, y ya entrando derechamente en lo que dice relación con la aplicación normativa de esto y descartado, por cierto, la existencia de los delitos de homicidio, resulta relevante destacar la inexistencia de una relación causal entre la conducta que se atribuye a mi representado, señoría, y los desórdenes, daños a la propiedad pública y privada que se producen con posterioridad en el sector de Reñaca y que de acuerdo con los acusadores formaría parte de un tipo de la Ley de Seguridad Interior del Estado. La misma señora Valeria, señoría, nos ha indicado que esto, uno, iba a ocurrir sí o sí, con palabras quizás un poco más procaces, pero iba a ocurrir sí o sí, los destrozos. Y en segundo término, señoría, ocurre muchas horas después. Y destruir un restaurante, señoría, no tiene nada que ver con la existencia de disparo de una persona que se niega legítimamente a bailar o a ver afectada su integridad, su vida, señoría, y su propiedad. En ese sentido, señoría, entendemos que no hay una relación causal entre aquello y coincidimos, en definitiva, con la información que se ha entregado por todos los testigos en este juicio, de la inexistencia de fuerzas de orden y seguridad en el lugar, que determinan, por cierto, el desenlace de estos hechos, señoría, y que estaba vinculado justamente con estos hechos a los cuales se entrecomillan en la misma acusación de los flaites a Reñaca. No es baladí, señoría, y voy a repetir la terminología, esta invitación, esta convocatoria, esta referencia, señoría, de los flaites a Reñaca o menciones como las que hizo la misma señora Valeria, señoría, respecto a los que supuestamente se encontraban en el sector de Reñaca. Pachos culiados, vamos a dejar la caga. Nuevamente entramos, señoría, en el sector o en el ámbito vinculado con la percepción de peligro. Percepción de peligro que para estos efectos, señoría, resulta indiferente la nacionalidad de una determinada persona, porque en definitiva nos encontramos frente a una masa de personas, a un mar de gente, alrededor de un vehículo que le arrojan, y tenemos certeza de aquello, señoría, una lata de cerveza que movían otros vehículos, señoría, y que se encontraban en un estado que distaba, por lo menos respecto de algunos, señoría, de ser el óptimo después de haber estado desde las 11 de la mañana, señoría, consumiendo alcohol, por mucho calor que haya existido en el lugar. En ese sentido, señoría, tenemos una inminencia de un mal
que afectaba justamente la libertad, incluso la vida, y eso es patente del mismo relato que se ha planteado en el juicio, señoría, y de los mismos videos a los cuales ya hemos hecho referencia, con el hecho de las amenazas de muerte, con los golpes a la camioneta, que si bien intentaron ser escamoteados por parte del mismo señor Ahumada en sus declaraciones previas, señoría, aparecen también en estos videos en la parte que hemos denominado como el VAR, ¿cierto? De la información de imágenes, los otros medios de prueba que se han vertido en este juicio. Conforme a aquello, señoría, tenemos en consecuencia esta inminencia de un peligro. Y no se le puede reprochar, señoría, como no se le puede reprochar a ninguna persona en este país, el hecho de circular por una vía pública o cualquier día en la calle siempre que no tengamos las circunstancias actuales de toque de queda o cuarentena. El señor Cobain podía pasar por el lugar. Y estas circunstancias vinculadas con la pertenencia a grupos de autodefensa, de chalecos amarillos, la verdad es que sí, es verdad, no ha quedado acreditado en ninguna parte que hayan existido otras personas en ese lugar. Pero el mero hecho de portar un chaleco, señoría, así como el mero hecho de meterse la garra blanca con una polera de la Universidad de Chile, no habilita o no faculta a las otras personas para agredirme, que es justamente lo que ha ocurrido y en definitiva lo que genera esta inminencia. Respecto del medio, señoría, utilizado, sí, es un hecho de la causa que se utilizó un arma, y en definitiva era lo que tenía a la mano, señoría, en acceso mi representado por las razones ya referidas respecto de la legalidad de la inscripción de dichas armas. El hecho de portarla descargada, señoría, y desenfundada, el mismo funcionario de la Policía de Investigaciones nos indicó 2 segundos en lo que uno tarda en cargar el arma. Poner el cargador dentro de la misma, que es justamente lo que ocurre dentro de la dinámica de hechos que relata el propio Sebastián Valdés, señoría, que es la persona que estuvo en el lugar, que es la persona que realizó en definitiva conductas o acciones que determinaron la detención de mi representado a fin de no atropellar a las personas, porque ahí es un hecho que también es concreto. No obstante este aceleramiento de la camioneta y posterior detención, no hubo personas que fueran atropelladas por parte de mi representado. Por lo tanto, esta exigencia de no haber salido del lugar cuando el mismo señor Molina nos indicó que no se podía mover porque la gente obstaculizaba el paso, nos da cuenta, señoría, de que lo que trató de hacer mi representado en definitiva fue disminuir los riesgos dentro de la medida de lo posible y utilizar aquello que tenía a la mano para poder, en definitiva, repeler esta agresión que le causaba esta percepción de peligro a la cual ya he hecho referencia. Porque las reacciones, señoría, de las personas frente a situaciones de estrés, si bien pueden estar motivadas también por cuestiones culturales, señoría, por formación, por socialización, también van a depender de las circunstancias en las que nos encontramos. La cantidad de personas, señoría, las condiciones en las que estaban esas personas, si yo entiendo o no entiendo lo que están diciendo, las amenazas previas por el hecho de portar una determinada vestimenta. Y en ese sentido, señoría, no podemos tener en cuenta, o no podemos dejar de tomar en consideración, que lo que estaba en ese momento en riesgo respecto del señor Cobain y respecto de esa misma percepción, es justamente su vida. Podría haber sido linchado, lo han dicho los testigos, señoría. Y me voy a quedar en este punto con dos declaraciones o dos partes de declaraciones que me parecen sumamente relevantes. Cuando se le pregunta a la señora Valeria respecto de la explicación de por qué estas personas habrían seguido a la camioneta, ella espontáneamente indica, no era seguramente para felicitarlo. La ironía, señoría, nos permite entender cuál era el contexto en el cual se estaban desarrollando los hechos. Y la circunstancia declarada por don Sebastián Valdés de abrirle la puerta del vehículo, señoría, también inequívocamente iba en el mismo sentido. Es dable tolerar que una turba de personas se acerque al vehículo, lo golpee y además abra la puerta del vehículo. ¿Qué es lo que puede pasar si no? Es en este momento cuando se produce la reacción defensiva por parte de mi representado. Y en definitiva, señoría, y en concreto, y lo que se ha podido acreditar en este juicio, es que el único mal
que se causó en este caso fueron justamente las lesiones al señor Ahumada y eventualmente unos daños al vehículo del señor Molina, que por cierto, señoría, y aquí me quedo con la declaración de doña Nieves, advierte que el vehículo tenía algún tipo de daño únicamente cuando llega al sector de Las Salinas, es decir, varios kilómetros, señoría, más al sur del momento en que habrían ocurrido estos hechos. No me voy a detener, señorías, sobre el tema de las distancias que nos indica el señor Molina y la señora Nieves de estos 8 metros versus los 52 que nos plantea la policía, señoría, porque en definitiva eso no hace más que incrementar las contradicciones y la falta de información y falta de rigor técnico, señoría, que hemos advertido en la totalidad de la investigación. En ese sentido, señoría, no es posible razonar sobre la base de que el señor Cobain debió tolerar, en definitiva, estas agresiones o esta turba que se le acercó en ese momento, señoría, exigiéndole realizar una conducta que, como he dicho, señoría, al día de hoy es constitutiva de delito. No es posible exigirle una conducta diversa, señoría, en los términos que se ha indicado. No, él estaba en condiciones, señoría, incluso jurídicamente habilitado para apartar de sí ese mal, que podría haber tenido consecuencias insospechadas, porque en este caso podríamos perfectamente estar realizando un juicio, señoría, en contra de las personas que se encontraban en el lugar por las agresiones, incluso por la muerte de mi representado, señoría, por el hecho de circular por el lugar con un chaleco amarillo. ¿De qué nos da cuenta esto, señorías? Y con esto ya voy acercándome al final de mi relato. Justamente, señoría, que a diferencia de lo que se ha planteado en este caso por mis legítimos contradictores, señoría, no nos encontramos en una situación de legítima defensa, salvo, por cierto, mejor parecer del tribunal, pero yo creo que no nos encontramos en una situación de legítima defensa. Yo creo que más bien, señoría, nos encontramos en la situación del artículo 10, número 11, en un estado de necesidad exculpante, señoría, en los términos que ha quedado refrendado en la ley. Sabemos que es una circunstancia eximente nueva, señoría, tiene 10 años aproximadamente, y que se creó originalmente vinculada con otro elemento que era la violencia de género, otro fenómeno sociológico vinculado con aquello, pero en los términos que ha quedado redactado con los informes del profesor Curi, particularmente, señoría, es una regla de carácter general. Y como regla de carácter general no está delimitada ni circunscrita, señoría, únicamente a los delitos vinculados con violencia de género, sino que es perfectamente aplicable, y así lo entienden también el profesor Van Bissel, el profesor Hernández, señoría, a figuras como esta de derecho penal general. ¿Qué más general, señoría, que el homicidio? Toda la teoría del delito se construye sobre la base del delito de homicidio. En ese sentido, señoría, es evidente la concurrencia de esta circunstancia eximente de responsabilidad, señoría, que se puede aplicar bien a las figuras de homicidio, que ya entendemos no son posibles de tener por configuradas debido a los propios defectos de la acusación, señoría, y por cierto de la investigación, sino que también, señoría, a las otras figuras por las cuales se ha acusado a mi representado. Por cierto, a estos desórdenes vinculados con la Ley de Seguridad Interior del Estado, pero también en relación con la supuesta existencia de disparos de carácter injustificado. Ya hemos hablado respecto a la prueba, señoría, y cuáles son las motivaciones que se han podido establecer o las relaciones causales entre esta reacción defensiva de mi representado, señoría, frente a la agresión inminente a la cual le hemos hecho ya referencia. Por lo tanto, vinculado con aquello, señoría, también es posible predicar la concurrencia de la circunstancia eximente a la que he hecho referencia, o en el peor de los casos, señoría, relacionarla directamente con la figura del artículo 11, número 1, como un eximente de carácter incompleto, que por cierto tendrá un correlato punitivo, señoría, a la hora de analizar esto, en cuanto a, o en tanto a cualquiera de los delitos, señoría, particularmente en lo que dice relación con el artículo 73 del Código Penal, cuando ya estamos hablando de algo que va a ser materia de otra audiencia eventualmente, de determinación de pena. Pero a lo menos, señoría, como eximente incompleta, concurre junto, como ya lo he dicho, con las del artículo 11 número 8, con las del artículo 11 número 9, a las cuales ya he hecho referencia. Por último, señoría, y respecto de este delito al cual estamos haciendo referencia, particularmente a los disparos injustificados, lo cierto es que más allá de las innumerables críticas que existen detrás de esta figura de peligro,
y de las posiciones normativas, señoría, y doctrinarias vinculadas con la improcedencia de la regulación de este tipo de conductas o la sanción de este determinado tipo de conducta, señoría, lo cierto es que el tipo existe. Pero existe, al igual que existe el artículo 288 bis del Código Penal, y requieren un elemento normativo que dice relación justamente con la justificación y que forma parte de un elemento del tipo, la justificación. ¿Es realmente un disparo injustificado aquel que se realiza bajo las condiciones o esta percepción de peligro a la cual he hecho referencia cuando estoy recibiendo, particularmente, señoría, en la segunda escena de esta película, particularmente cuando estoy recibiendo elementos contundentes y una lluvia literalmente de piedras y otros objetos en la camioneta? Cuando estoy reaccionando justamente frente al lanzamiento de estos objetos, porque lo cierto es que en los videos se ve, señoría, que lo que hace mi representado es escanear, utilizando un determinado concepto, o hacer un paneo, señoría, apuntando. Y lo que sanciona la norma del artículo 14D de la Ley de Control de Armas, señoría, no es apuntar, que podría ser eventualmente constitutivo de una amenaza, eventualmente, sino que el disparo. Y ese disparo requiere además ser injustificado. Y en los términos que lo hemos planteado, señoría, de acuerdo con la prueba rendida, está lejos de ser injustificado en los términos que se ha realizado. Mucho menos aquel que supuestamente hiere al señor Molina, que no tenía nada que ver o no tenía una vela en este entierro. En ese sentido, señoría, es menester considerar cuál es, en definitiva, la justificación para esto, más allá de la inexistencia, como he dicho, de los delitos y, por cierto, la concurrencia de las circunstancias eximentes a las cuales he hecho referencia. Percepción de miedo, señoría. Percepción de miedo es aquello que ocurre justamente ese día. Cómo percibimos ese miedo y cómo, en definitiva, todos tenemos visiones distintas de lo que puede haber ocurrido. Insisto sobre el punto, señoría, lo cierto y lo concreto es que habían 7.000 personas en el sector de Reñaca ese día. Eso es lo que nos dijo por lo menos la gobernación. Lo cierto es que las calzadas estaban ocupadas. Lo cierto es que estaban impidiendo el libre tránsito, señoría. Lo cierto es que se movían los vehículos. Lo cierto es que las personas habían estado consumiendo alcohol durante mucho tiempo. Y no es necesario, señoría, insisto sobre el punto, que todos hayan estado ebrios, que todos hayan estado borrachos. Basta con algunos, señoría, que enciendan esta mecha, señoría, para que se desate justamente una situación como la que vivió mi representado. En ese sentido, señoría, la prueba que se ha rendido en el presente juicio da cuenta justamente de aquello, de la imagen completa de lo que ocurrió, que no se puede circunscribir, y en eso coincido con el Ministerio Público, señoría, a esos segundos que transcurren entre el semáforo de la calle Ignacio Carrera Pinto y la detención en Las Brisas, sino que tenemos que analizar el contexto completo de lo que ocurrió el día 10 de noviembre del año pasado, señoría, la naturaleza de la convocatoria y los demás elementos que también han sido parte de este juicio. En ese sentido, señoría, desde ya vamos a solicitar la recalificación de los hechos en relación a la lesión del señor Ahumada, a lo que se ha logrado acreditar en el presente juicio, señoría, que entendemos son lesiones menos graves o graves, va a depender de la valoración que entiende el tribunal, a lo menos, señoría, del dato de atención de urgencia, y la misma declaración de don Sebastián Valdés no fue tan grave, aunque es una determinación de carácter médico, así que podríamos encontrarnos dentro de una que provoque una incapacidad de más de 30 días. Pero lo cierto es que homicidio, en ese caso, no hay. En relación con la circunstancia vinculada con el señor Molina, señoría, sabemos que para que se configure el delito de daños, que es lo que se logró acreditar en este caso, se requiere dolo directo, cuestión que no se ha podido establecer. Por lo tanto, la única posible sanción respecto de aquello sería la vinculada con los disparos injustificados, que, como hemos dicho, señoría, primero no se encontraban injustificados dado el contexto en el cual se producen los hechos, y en segundo término, señoría, concurre a su respecto la circunstancia eximente del 10 número 11. Y en el evento, señoría, que se considere que esta resulta incompleta, de todas formas tiene vinculación con la configuración cabal del ilícito al cual estamos haciendo referencia. Ya me he hecho cargo también, señoría, de lo relativo a este delito de la Ley de Seguridad Interior del Estado, que en nuestro juicio derechamente no ha sido acreditado en los términos que se indicaba en la acusación,
y del Ministerio Público, señoría, y en la acusación fiscal. Con ello, señoría, y con el panorama completo y la totalidad de la información sobre la mesa, señoría, esa es la solicitud que planteamos al tribunal respecto a la calificación de estos hechos, aquello que realmente se logró acreditar que ocurrió el día de los hechos, señoría, que es, como lo dije en un principio, una persona lesionada. Eso es todo, señoría. Bien. Son las 23. ¿Cuánto tiempo estima para su réplica, señora fiscal? ¿Tanto? Hay una nueva teoría del Los caso de la querellantes, pero previsible. Querellantes, No más allá de 10 minutos, señoría. Juan Carlos. Mi réplica es una carilla, 5 minutos, su señoría. Bien. ¿Y señor defensor? Depende de lo que se diga, señoría, pero pretendo ser breve. Ya. Bien, 15 minutos para la señora fiscal, 5 minutos parejos para los querellantes y 20 minutos para la defensa. Eso mismo. Proceda, señora fiscal. Gracias, señor presidente. Su señoría, tal como señalamos en nuestra clausura, la defensa no cumplió su oferta probatoria inicial. Y no la cumplió porque no pudo. Y por lo tanto, como he esbozado previamente, tuvo que cambiar estrategia y tuvo que cambiar los fundamentos de sus alegaciones. En relación a eso, una cosa es decidir hacer una investigación con personal a juicio de la defensa no especializado, cuando se pretende hacer una investigación agotada, una investigación completa y una investigación que se hace en un grupo de trabajo, tal como señalaron todos ellos. Y desde esa perspectiva entendemos que el propósito investigativo fue cumplido ampliamente. Y no solamente eso, solamente puedo señalar una cosa es seleccionar policía y otra cosa es cambiar de estrategia durante toda la investigación, durante el juicio oral y entre un alegato y otro. Señoría, entendemos que respecto de la defensa y su concepto de percepción de peligro, la verdad es que puedo estar de acuerdo en que el señor Coven tenía una percepción de peligro de acuerdo a la propia prueba que presentó la defensa y que, por cierto, no invoca en ninguna manera en su alegato de clausura. Y eso es el peligro del riesgo del sistema económico imperante en este país ícono que era Chile, y en el que el señor Coven se sentía llamado a intervenir como defensor civil. Y con la sala. ¿Y Claudio? Sí, que si se acerca un poco más al micrófono, por favor. Perdón. Señalaba entonces su señoría que esa es la percepción de peligro. Cualquier otra es ajena a lo que se ha probado en los videos, no se da ningún tipo de sensación de peligro. El propio señor Coven pudo advertir lo que ocurrió con el conductor de adelante, que pudo seguir sin ningún problema luego de bailar jocosamente previamente, razón por la cual esa percepción de peligro, de la única manera que podrían haberla acreditado era presentando al señor Coven a declarar y que dijera al tribunal cómo se sintió, qué sintió y por qué. Lo que hoy dice su abogado fue una percepción personal. Desde esa perspectiva, su señoría, entendemos que claramente esa percepción de peligro que la defensa invoca el día de hoy por un hecho que hoy constituye delito como es el que baila pasa, la ley que se establece en el mes de enero para sancionar la obstrucción de las vías públicas y de la circulación en las vías públicas no se llama ley Coven. Eso se llama ley antibarricadas y tuvo por propósito precisamente frenar las barricadas tanto con objetos contundentes como aquellas incendiarias que se produjeron durante el estallido social. Desde esa perspectiva, su señoría, esas amenazas que dicen que habría percibido no existieron respecto del señor Coven. De hecho, la propia señora Valeria Silva, testigo de la defensa, señala que todas las personas le fueron a reclamar porque él casi los atropella. El único riesgo que se genera, tal como señala la acusación fiscal, es el riesgo que genera de atropello de parte del señor Coven a las personas que obstruían la vía y que se alejaron y lograron evitar este atropello, y es por eso que se acercaron a reclamarle, le empezaron a gritar y empezaron a darle golpes a su camioneta. Doña Valeria dijo algo muy importante, que es muy distinto a lo que acaba de decir la defensa. Yo decía, lo van a linchar.
Y se le consultó, ¿qué es linchar? Le iban a hacer tira a la camioneta. Nunca ella refirió que el señor Cobain y su integridad personal estuviese en riesgo. Desde esa perspectiva, su señoría, entendemos que la defensa, a pesar de ser muy literal en los disparos disuasivos, no pudo persistir en esta línea argumentativa porque estos no existen. Y desde esa perspectiva, tal vez la utilización de palabras que digan, por ejemplo, con el ánimo de matar, no describen el hecho que constituye el ánimo de matar. Los hechos que están descritos en la acusación del Ministerio Público y de los querellantes sí revelan ese ánimo de matar, porque precisamente es eso lo que se acreditó en juicio. La defensa dijo que no iba a entrar en el tema de si existen paros disuasivos para la policía, sino para un civil. Lo que se dijo es que existiendo monopolio de fuerza en un Estado de Derecho, ni siquiera aquellos que tienen la legitimación activa para usarla en el cumplimiento de ese deber pueden hacer cualquier cosa en su utilización. Y que los medios disuasivos son aquellos que son no letales, armas no letales. Y aquí obviamente entra la letalidad del acto que genera el señor Cobain. ¿Sí? Porque él lo genera. Él, a diferencia de lo que dice la defensa, salió armado sin poder estar armado porque no es policía y el derecho a porte sabemos que está estrictamente restringido y solamente él tiene un transporte deportivo que ese día claramente no podía haber utilizado, pero evidentemente la ley de control de armas y el reglamento en particular señala que el arma debe estar descargada. Y arma descargada significa arma en su funda y su cargador. El cargador forma parte del arma. Y un cargador con municiones no está amparado en el reglamento de porte de armas. Eso claramente constituye un razonamiento diverso a aquel que plantea la defensa. El señor Labrín no fue quien habló de disparo a corta distancia, fue el señor Díaz, y que dijo que cuando no hay tatuaje, no hay halo carbonoso y no hay chamuscamiento, puede ser o un disparo de larga distancia, que es de más de 1 metro, y aquella persona que cuando se impide o hay la interposición de algún objeto previamente. Ni lo uno ni lo otro descarta el animus negandi, ni lo uno ni lo otro descarta el riesgo de muerte para las personas que son impactadas por armas de fuego, por aquellas personas que no tienen derecho a portar. Desde esa perspectiva, su señoría, la defensa también señala que no se puede acreditar los disparos dentro de la camioneta, el cuarto disparo. Ese cuarto disparo se escucha en el video número 8 y lo ve y lo presencia el funcionario Jorge Uribe, que declaró el segundo día de juicio, razón por la cual entendemos que no habiendo podido contrastar la veracidad de esa información y además coincidiendo con aquel análisis que hizo el capitán Guzmán, que por cierto encabezó el equipo investigativo, pero también por cierto participó de las numerosas reuniones que se hicieron con todo el equipo, incluyendo los asesores de la Fiscalía Regional que se han dispuesto para esta causa y que han resultado un verdadero aporte en esto. Desde esa perspectiva, su señoría, entendemos que señalar que todo lo hizo el capitán Guzmán y que las mediciones las hizo el capitán Guzmán como único investigador, él coordinó toda la investigación, efectivamente. Pero respecto de los puntos de referencia, no es efectivo que él los haya instalado. El producto de una diligencia policial donde se pueden medir los objetos e hitos y lugares relevantes en los videos, se determinaron las posiciones de cada uno de los partícipes en estos hechos. Su señoría, claramente yo no voy a usar el lenguaje deportivo del colega porque él me lleva amplia ventaja en esa materia y no seré yo quien pueda hacerlo en esta instancia. Señalaba que la actitud procesal del señor Cobain había sido de colaboración. Eso es cuestionable. El señor Cobain, a diferencia de lo que dice la defensa, nunca dijo que esa había sido el arma que él utilizó. Esa arma la limpió y la entregó conjuntamente con el resto, y en el orden que él le entregó fue entregar esa primera, nada más.
Respecto de la falta de flagrancia, la verdad es que no admite ningún análisis en el sentido porque el imputado fue detenido en flagrancia y no hay cuestionamiento legal ni fáctico respecto de ello. Dice que todo lo que ha hecho el señor Cohen ha sido legal. Eso nos parece muy curioso, porque de haber sido todo legal, la verdad es que no estaría hoy con un chaleco amarillo, pero distinto al que usó el 10 de noviembre, durante casi un año privado de libertad. Por lo tanto, eso tampoco se ajusta a la realidad. Doña Valeria dijo que sí o sí iba a ocurrir, por lo tanto no se podía atribuir al señor Cohen. Todos coinciden que la arenga fundamental de las personas que iniciaron todos estos saqueos y desórdenes en el lugar fue el hecho del señor Cohen. Y esa percepción de peligro en el que señala la defensa estaba frente a un mar de gente y 7.000 personas, eso no estuvo en la audiencia. Eso es una argumentación de la defensa en que la defensa saca fuentes que no se rindieron como prueba, porque ciertamente la única prueba que rindió fue una prueba pericial que no analizó porque no pudo sustentar su teoría del caso inicial, y una prueba testimonial que claramente distaba mucho de las pretensiones que éste tenía. Desde el punto de vista de la inminencia del mal, ¿cuál mal? El que los izquierdistas vulneraran, derrocaran o derrotaran el sistema económico, puede ser. Esa es la motivación que lo lleva a salir armado con su chaqueta amarilla, y cuando dicen que esta inminencia del mal y esta percepción de peligro, pero que sin embargo el señor Cohen tenía derecho a pasar por Ignacio Carrera Pinto, la verdad es que nos resulta un poco contradictorio, porque si tiene esta percepción de peligro y si tiene esta inminencia de un mal, lo único que yo no hago estando la convocatoria ya hecha por redes sociales y yo conociéndola, es pasar por el lugar. ¿Qué fue lo que le ocurrió al señor Molina con su señora? Que decidieron irse para evitar problemas. Esto no es compatible con la percepción de peligro y la inminencia del mal de que habla la defensa, que habría afectado al imputado y que, por cierto, nunca escuchamos. Sus señorías, entendemos que este peligro del que habla la defensa no fue generada por esta multitud. El peligro para el señor Cohen fue cuando toma la decisión de detenerse y ahí iniciar su acción. Por otra parte, su señoría, la defensa señala que estaba en riesgo su vida, nunca lo estuvo. Bastaba con que el señor Cohen siguiera su marcha sin detenciones, sin disparos, y nada de esto hubiese ocurrido. El señor Cohen no estaría donde está. Respecto que la defensa afirma que Sebastián Valdés abrió la puerta al conductor, eso no es lo que dijo Sebastián Valdés en este juicio, que dijo que no sabía si en definitiva la abrió Cohen o la abrió él, logró abrirla. El señor Muñoz, el primer perito de la defensa, dijo que Sebastián Valdés habría afirmado que, sin embargo, también fue contrainterrogado, ignorando él que el señor Cohen en su declaración judicial había dicho que él la abrió, y que doña Valeria Silva, testigo de la defensa, también señaló que el propio Cohen la abrió. El señor Muñoz no lo pudo comprobar porque nunca analizó la camioneta y nunca supo si ese se abría con el cierre centralizado o no. Por lo tanto, no está en condiciones la defensa de afirmar que la puerta la abrió Sebastián Valdés. Eso es falso. En relación a la legítima defensa, que dice que no concurre, pero sí la necesidad exculpante, el estado de necesidad. Su señoría, aquí el riesgo claramente lo genera Cohen, el peligro lo genera Cohen. Y por otra parte, su señoría, claramente aquí no existe ninguno de los requisitos del artículo 10, número 11, porque es para evitar un mal grave a su persona o derecho o los de un tercero. El único mal que percibía Cohen en esta manifestación era la derrota de un sistema económico al que él le rendía pleitesía. No es completa ni incompleta, simplemente no concurre ninguno de los requisitos legales. De acuerdo a eso, su señoría, entendemos que la defensa no solamente ha mutado nuevamente su teoría del caso por imposibilidad de acreditar aquella que ofertó, sino que además intenta señalar que hay una percepción personal de riesgo de la que nunca presentó prueba alguna. Gracias, señor presidente. Gracias por atenerse al tiempo. 5 minutos, querellante. Señoría, muy breve.
En cuanto a la percepción del miedo, tal como se esforzó antes, es el propio imputado, acusado. Y que se Intendencia, ¿no? expone. Perdón. Sí, intendencia, mismo orden. Ya. Sí, señora, como venía diciendo, es el propio acusado el que se expone al riesgo. Como se señaló esta parte en su alegato de clausura, perfectamente el acusado pudo haber tomado una ruta distinta e irse directo a su domicilio, pero él se expone a pasar por donde están los manifestantes. Incluso en ese evento, habiendo pasado la barrera de personas, pudo haber seguido porque tenía las vías completamente despejadas. No hay ningún obstáculo o individuo que le impidiera el paso. Él es el que frena y se expone a que la gente se acerque y lo increpe. También cuestionamos, señoría, la presunta colaboración. Él jamás se entrega, no presta ayuda. La declaración, tanto la declaración que presta en sede judicial como la que en el documento denominado traducción, da versiones completamente distintas de lo que pasó. No entrega el chaleco amarillo, no señala cuál es el arma que utilizó, y en tal sentido entendemos que no se configura ninguna de las minorantes de responsabilidad que intenta invocar la defensa, ni siquiera invocado el 11 número 9 si hubo una presunta colaboración. Entendemos también respecto de los homicidios, que sí son homicidios frustrados, no como plantea la defensa, todo es que no solamente es por el peritaje de oscilación, señoría, es porque el acusado abre la puerta o se baja del auto, en ambos casos, y dispara directamente en contra de la multitud. No son disparos de advertencia o justificados, como señala la defensa, porque no son ni siquiera hacia arriba. Son directamente hacia donde están las personas. En tal sentido, sí entendemos que hay un dolo, porque él sabe, o entiende, porque sabe de armas, que perfectamente existe la posibilidad de que ese disparo llegue a su objetivo, porque está en línea recta, está a su alcance y a su vista. En tal sentido, mantenemos nuestras alegaciones, señoría, y entendemos que ninguna de las apreciaciones hechas por la defensa se acerca a lo realizado en este juicio, y solicitamos que se mantenga lo ya señalado. Pedro Liga, por la querellante María Ahumada. Muy amable, señoría. En relación a la clausura de mi colega contradictor y dentro del plazo de 5 minutos, señalo. Parafraseando a mi colega y usando al VAR, este video de asistencia referil, es gracias al VAR que se acredita el intento de atropello. Es gracias al VAR que se pudo ver una completa coordinación, vista, brazo extendido, mano, con la boca del cañón. Gracias al VAR se pudo determinar que el tirador elige el objetivo. El concepto de disparo disuasivo fue el argumento que se vio en televisión abierta de parte de la defensa penal pública. El concepto de percepción del miedo, y sobre eso, 2 mini tópicos. Lo cierto es que el miedo lo vivieran las 4.000 personas que ese día vivieron y sufrieron de tal traumático evento, cuyo único delito, al parecer, fue ir un domingo a una playa que al parecer estaba reservada para una clase acomodada. La percepción del miedo. Lo cierto es que la única persona que no tuvo miedo ese día fue el acusado, quien con mente fría ataca, huye, va a su casa, limpia armas. Se habla ahora de un estado de necesidad exculpante, pero para ello hay que rendir pruebas, cosa que no ocurrió. Se habla de estrés. Yo tengo estrés, no salgo a matar gente. Si tengo estrés, por último me quedo en mi casa o en la comodidad de mi casa. No salgo en un vehículo con un arma ya cargada. Se habla de cooperar. Coopero limpiando un arma, limpiando mis manos, ocultando la patente, difundiendo en inglés una versión insostenible. Eso no es cooperar. Y finalmente, y dentro del tiempo que se me otorgó, la única persona que encendió la mecha ese día fue el acusado, quien debe responder penalmente por sus hechos. Muy amable, magistrado.
Señor defensor, su tiempo. ¿Quedó delimitado de alguna forma, señoría? 20 minutos le 20. digo. Ya, gracias. Gracias, ministro. Por favor. Si vaya a hablar, antes de iniciar su réplica, vaya a hablar con su defendido. Bueno, Vamos a parar el tiempo. Sí, cómo no. gracias, ministro. Bien. 20 minutos entonces para su réplica. Señorías, después de escuchar a los colegas las conclusiones que se han planteado, hay un elemento común, un denominador común que queda en el aire, y que dice relación con la totalidad del análisis de la prueba, no de una parte de la prueba, sino que todo, como es justamente el mandato legal. Porque nos quedamos con la idea del VAR, nos quedamos con la idea de los videos, señorías, videos de 30 segundos que muestran parcializadamente lo que ha ocurrido. Pero no hay una explicación, insisto, sobre el punto, señoría, respecto de la conclusión que se obtiene a través de un escáner, documento que se exhibió, que fue también reconocido por los propios peritos médicos, señoría, de que hay un trozo de bala dentro del cuerpo de señora Humá. No hay una explicación para eso. Distinta a la explicación que entregó don Sebastián González.
Partamos de esa base. Otra cosa, señoría, la percepción del miedo, y es un elemento que ha circulado en los distintos discursos, señoría, tanto de esta defensa como del resto de los intervinientes, es una cuestión subjetiva. Y tenemos que tomar en consideración, señoría, que a diferencia de lo que diría Juanes, señoría, no era un día normal, no era un domingo cualquiera, no era un paseo de fin de semana en Reñaca. Ni siquiera era un día normal con argentinos, con parlantes, ebrios, sin camiseta y gritando por River. No era eso. Y eso no lo digo yo, señoría, es incluso lo que motiva la necesidad de salir del lugar de doña Nieves y del señor Molina. Se encuentran con esto, señoría, y dicen, mejor nos vamos. Y dijeron, no, mejor nos vamos, no porque va a pasar John Cobbin o cualquier otra persona. Mejor nos vamos porque esto no es normal. En ese sentido, señoría, se le reprocha a mi representado circular por la calle. ¿Por qué él no podía pasar por la calle? ¿Por qué si las calles no se encontraban cerradas, señoría, si no había ningún personal policial en el lugar? ¿Por qué si había incluso vehículos de locomoción colectiva, como se aprecian en las imágenes, señoría, circulando por ahí? ¿Por qué si había incluso gente sobre la calzada, señoría, que no es una situación normal? Se le podría reprochar penalmente qué es lo que se está haciendo con mi representado, señoría. Y la percepción de peligro, que es una situación eminentemente dinámica, señoría, y que depende, por cierto, de los estímulos existentes en el ambiente, y no una cuestión racional que yo pueda tener en el día, digamos, o previo. Yo no me levanto, señoría, con percepción de peligro. Hoy día voy a salir con percepción de peligro. Eso no es así, es un estímulo que en definitiva genera esa percepción de peligro que, como he dicho, es dinámica. Porque pensemos ya no en Cobbin, ni siquiera en la señora Valeria que tuvo la guata apretada todo el día, ni en los locatarios, ni en ninguna de las personas que estaban ahí, ni en el mimo con el pito. Pensemos nosotros mismos, pensemos en cualquier persona, señoría, que va por la calle, se encuentra con un grupo de gente que está realizando el que baila pasa, que son muchos, respecto de los cuales razonablemente yo no me puedo defender, a los puños, digamos, que me abren la puerta, como he dicho, no para felicitarme, señoría. Incluso los testigos reconocen para increparlo. ¿Para increparlo cómo? Con palabras tales como, y se escucha en el video, señoría, y perdón por ser majadero sobre ese punto, mátenlo. No voy a repetir nuevamente, señoría, las groserías que precedieron a eso, pero mátenlo. Eso no es equívoco, señoría. Eso está en directa relación con lo que me pasa a mí. Estoy dentro de un vehículo, señoría, con un montón de gente alrededor, gente que no alcanzo a entender bien lo que está diciendo, que puedo advertir que dicen mátelo, que me abren la puerta del vehículo, gente respecto de la cual mi representado se detiene. El señor Sebastián Valdés, señoría, se encontraba delante de la camioneta al momento en que él se detiene y se evita justamente atropellarlo. Se ve también la imagen, señoría, del señor Ahumada, cómo se pone como un torero, señoría, frente a la camioneta con su polerón en las manos. Es ese el ambiente en el que nos encontramos. Y eso, por cierto, señoría, todos estos estímulos que son confluyentes, que en definitiva se juntan en un determinado momento, son los que van haciendo que esta percepción del miedo se vaya incrementando. Ni hablar de la lluvia de piedras, señoría. ¿Por qué en definitiva el legislador sanciona esta conducta? ¿Por qué la jurisprudencia indica que estamos frente a situaciones, señoría, en las cuales se ve afectado un determinado bien jurídico? ¿Por qué si a mí me dicen mátenlo, si yo escucho esa frase, puedo de manera seria y verosímil, como indica el artículo 296, pensar que eso efectivamente puede ocurrir? Cuando es una situación incontrolable, señoría. Cuando hay mucha gente en el lugar, cuando es una turba, cuando hemos visto, y lo dijo también la señora Valeria, y lo vimos todos nosotros, señoría, lo que pasó en Santiago, lo que pasó en Valparaíso, lo que pasó aquí en Viña, lo que pasó aquí afuera, señoría. En esa época apedrearon el tribunal y prendieron una fogata en la puerta del tribunal. O sea, no estamos apelando a situaciones que nosotros hayamos visto en una película de Schwarzenegger, señoría, son cosas que pasaron en Chile. Esa es la percepción del miedo y el contexto en el cual nos encontrábamos.
Podemos estar de acuerdo, podemos no estar de acuerdo, podemos tener una determinada visión política, pero en este momento no se está jugando una visión política. Estamos hablando de qué es lo que yo podría haberme representado. No un domingo en la tarde de enero en Reñaca con un argentino jugando a la pelota que me va a llegar un pelotazo. No, estamos hablando, señoría, de un montón de gente que estaba en el lugar, en las condiciones que ya se ha indicado, bajo la consigna, los flaites a Reñaca, cuicos culiados, vamos a dejarla cagar. Eso era el contexto. Y eso es lo que determina la percepción de mi vida. Y cómo la gente se va acercando también al vehículo de mi representado. ¿Por qué, señoría, el señor Molina el señor Ahumada, perdón, en un primer momento indica, no, yo iba pasando por el lugar nomás? Porque eso es lo que indicó al principio, ¿no? Y después lo recordé, cuando hablé con la psicóloga que me contrató mi abogada, señoría, recordé que en verdad sí había estado en el que va y la pasa. Porque se percibe, señoría, como un hecho que no es lícito. Porque se percibe como un hecho que en definitiva, señoría, es constitutivo al día de hoy de delito. Referente, señoría, a la información que se ha vertido, señoría, no olvidemos que además del disparo que se escucha en el video, se oyen golpes también, un ruido sordo, como metálico, se nos indicó, previo al disparo. Estos insultos contra el señor Cohen, previo al disparo, previo a la detención incluso, previo a la detención que evitó el atropello de las personas que se encontraban en el lugar. Por lo tanto, es ese el contexto en el cual se produce justamente la actualidad de inminencia del mal que se trata de evitar. Estoy parafraseando, señoría, por cierto, lo que dispone el artículo 11, 10, número 11, perdón, del Código Penal. El resto de los requisitos son conocidos por el tribunal, no voy a perder el tiempo, señoría, en ir sobre eso, el derecho es conocido. Pero en ese sentido, señoría, en esas condiciones, en ese contexto, ¿qué es lo que podría haber hecho una persona común y corriente? Cualquiera de nosotros. Si uno es víctima de un delito, si uno se siente intimidado, si uno se siente amenazado. ¿Podría llamar a Carabineros? Claro. ¿Podría llamar a la PDI? Claro. No estaban. Por lo tanto, ¿por qué podríamos exigirle una conducta distinta de la reacción que tuvo, que en definitiva el daño, y me refiero nuevamente a los requisitos del artículo 10, número 11, que se provoca es una lesión que ese mismo día se nos indicó no era tan grave respecto a una determinada persona? Y eso se acredita justamente con la prueba que se ha rendido en este momento y con esta percepción de peligro, señoría, que justamente dice relación con el número 1, con el numeral primero del artículo 10, número 11 del Código Penal. Se nos ha hablado, señoría, y con esto ya concluyo, de la declaración del señor Uribe. Y voy a seguir con el símil futbolístico, señoría. El señor Uribe es como Eduardo Vargas, el partido de ayer. Solo él dice que ve a 100 metros un disparo, señoría, cuando está tapado con un sinnúmero de gente que aparece en el lugar. Él dice que va a la casa del imputado cuando ninguno de los otros policías lo vio ahí en el lugar, cuando ninguna otra persona refrenda su participación en estos hechos. Y tiene esta visión de rayos láser, señoría, que le permite ver un disparo a 100 metros cuando tenía un sinnúmero de personas a su alrededor. Por lo tanto, ¿cuál es la credibilidad de este señor que, oh, sorpresa, también trabaja buscando autos? Entonces, tenemos que ponderar la prueba, señoría, y valorar esa prueba conforme al mérito que ella nos aporta en cuanto a la rendición de la misma y no tratar de juntarla como si fuera un puzzle, señoría, forzando una pieza para que entre, porque no entra, porque no coincide, porque en definitiva, tal como lo dijo la señora Consuelo, había elementos que impedían la vista y la visión óptima de lo que estaba ocurriendo. Y si es que vamos a confiar en la prueba científica, señoría, tiene que ser una confianza no sobre una parte de la prueba científica, la que me conviene, sino que toda la prueba científica. Y la prueba científica dice que al interior del vehículo no hay huellas de que se haya disparado. Podríamos decir, no, se limpió. No había huellas tampoco que se hubieran limpiado. Podría decir, pero había elementos dentro como las 2 cajas de balas. 2 cajas de balas que nos dijo don Marco Labrín, señoría, que son las que ocupan los policías cuando van a hacer una práctica de tiro. ¿Cierto? ¿Por qué no iba a esconder esas cajas de balas, señoría, y hacer las otras cosas? Estaban en el lugar. No hay una explicación razonable para aquello, señor. Y la percepción de peligro, en consecuencia, se sigue manteniendo, y esa misma percepción de peligro la que se mantuvo hasta que salió el señor Cohen del lugar. Cualquier otra explicación, señoría, no resulta razonable ni acorde, que es lo que interesa en este punto, con la prueba que efectivamente se ha rendido en el presente juicio. Mantengo en consecuencia, señoría, la totalidad de las peticiones que ya había planteado.
Bien. Corresponde ahora, una vez ya cerrado el debate o antes de cerrar el debate, darle la palabra al acusado. No sé si quiere ir a Eso le iba a conversar pedir, con magistrado, él. poder Vaya estar a allá con él. conversar con él para instruirlo en relación a esto. Para quedarme en el- Reitérele que no es una declaración. ¿Mm? ¿Me puedo quedar con él allá mientras lo hace? Como guste. Avíseme cuando esté en condiciones. Carlos Calasi, me avisan que se cayó el Zoom, me dice el magistrado Correa, aunque yo lo veo ahí. No hay ningún problema de esta parte más que todo. Se está escuchando y se está viendo muy bien. Audio parece que está con problemas. ¿Aló? ¿Ahí? Audio. Ahí sí. Sí, se escucha bien más que todo, se ve bien. ¿Tienes algún inconveniente, Claudio? Parece que no lo escucho más que todo ahora. Parece que está pegado, Ahí está moviendo la mano. porque él por WhatsApp me dice que se le cayó el Zoom. No lo escucho. No lo veo. Revise eso, Carlitos, por favor. Magistrado, sería importante que el magistrado nos dijera si él habla y no se nos escucha, porque por lo menos él no está hablando. Ahora estoy escuchando. Bien, ¿Me escuchan ustedes? perfecto. Ya. Estamos a la espera de que el abogado defensor converse con su cliente. Ya.
Ha terminado tanto la fase probatoria como de discusión de este juicio, y antes de cerrar el debate, la ley le ofrece a usted la posibilidad de dar unas palabras finales antes que el tribunal se retire a deliberar. ¿Quiere decir algo? No. Muy bien. El tribunal entonces se decreta cerrado el debate y va a pasar a deliberar en privado. El veredicto será entregado el día de mañana a las 11 horas. Eso hasta esa oportunidad. ¿Será presencial? Porque dada la complicación del defensor, ¿será presencial el veredicto? ¿O Entiendo que el eventual debate defensor, 3-4? entiendo que el defensor y el acusado desean ellos venir. Yo no los puedo obligar a ustedes. Si ustedes quieren comparecer de manera telemática, pueden hacerlo, ¿ya? Deben comunicarse, eso sí, deben comunicarlo para que les proporcionen la ID de la plataforma Zoom para que se conecten a la hora que corresponde. ¿Mm? Entiendo que el señor defensor y el acusado sí van a venir a la audiencia, el resto de los participantes pueden y podemos comparecer vía Zoom. ¿Bien? Así que receso hasta mañana a las 11 horas.